Rolando, no sé qué vas a tener que hacer tú aquí para... No. Bueno, vamos a ver cómo voy. Bueno, este trabajo se titula ¿Existe una visión del Caribe en Enrique Dussel? Creo que todos ustedes conocen quién es Enrique Dussel. Es un reputado filósofo que propugna la filosofía de la liberación a partir de la filosofía latinoamericana. Es profesor de la UNAM y asimismo de la UAM. Yo partí de una admiración casi ciega a una posición crítica. Entonces, voy a tratar de reflejar esa evolución. Voy a tratar de expresar. El planteamiento de una ética de la liberación por parte del filósofo Enrique Dussel ofrece sin duda valiosas herramientas conceptuales al efecto de elaborar en la esfera de las ciencias sociales un discurso antihegemónico desde la periferia, contrapuesto al discurso excluyente del centro del sistema mundo. No obstante, algunas incongruencias y notables omisiones nos inducen a pensar que aspectos medulares de nuestro planteamiento precisan de una revisión y ampliación interior. Me refiero a aspectos directamente vinculados con el pasado y el presente del Caribe, desde el descubrimiento hasta el mismo, hasta el acontecer cotidiano en esta crucial zona. Pese a que Dussel fecha el comienzo de la Edad Moderna en el año 1492, en contraste con la visión de los filósofos europeos contemporáneos, quienes lo sitúan en el siglo XVII, y a que manifiesta que el ego cogito, el yo pienso moderno, fue antecedido por el ego cóncluo, el yo conquisto, de españoles y portugueses, Dussel no es consecuente con su enfoque cuando afirma la conquista de México, de 1519 a 1521, fue el primer ámbito del ego moderno. Cabría preguntarse, ¿fue acaso México a donde llegó Colón en octubre de 1492 o a la isla de Guanahani? ¿Fue el imperio azteca lo que conquistaron los españoles en los años subsiguientes o a las islas de la Española, Borinque y Jamaica? Y a propósito de la Española, bautizada con ese nombre por Colón en castellano y llamada así por todos los cronistas de Indias, resulta enigmático el que Dussel utilice el nombre latinizado de Isla, Hispaniola, adaptado por lenguas vivas europeas. ¿Por ventura Dussel habrá leído Las Casas en una traducción al latín o al alemán? Hoy se reconoce, tal como ha manifestado el lingüista Germán de Granda, que la estructuración de la conquista indiana en dos periodos claramente diferenciados, el uno, periodo antillano, centrado en Santo Domingo y caracterizado por el poblamiento de las islas del Caribe y por las actividades de rescate en costa firme, y el otro, posterior, generado más directamente desde la metrópoli y propulsor de expediciones de poblamiento en el continente. Es una base fundamental de partida de la ciencia americanística actual. No solamente es una concepción de Germán de Granda, un gran lingüista, sino también de Jaime Vicens Vives, historiador español. Conviene puntualizar que el llamado periodo antillano se extendió de 1492 a 1520, o sea, con anterioridad a la consumación de la conquista de México. Digamos, por otra parte, que en un esquema de las grandes culturas y áreas de contacto a finales del siglo XV, incluido en su ensayo Europa, Modernidad y Eurocentrismo, Dussel incluye las culturas azteca, maya, inca y chicha, etc., pero no alude de manera explícita a otras importantes culturas de nuestro continente, en particular a la cultura taína, protagonista americana del encuentro de culturas de 1492. Como se ha dicho, entre esas grandes culturas, Dussel menciona a los chichas, o más propiamente muiscas, de Colombia, que se hallaban en una etapa de desarrollo socioeconómico y cultural correspondiente a la organización en jefaturas, pero que integraban el área que Mary Helms llama Circuncaribe. Este ensayo de ella sobre el Caribe y Circuncaribe se encuentra en la historia de América Latina de Cambridge. No obstante, los taínos, habitantes de las Antillas Mayores, no les iban a la saga
muy a la saga, a la saga, quiero decir a los chichas. Al respecto, él escribe, es una cita un poco larga que me permitiría leer. A finales del siglo XV, las tierras que bordean el Mar Caribe estaban densamente pobladas por pueblos con organizaciones sociales de rango y jerarquía diferente, que reflejaban distintos grados de complejidad social. Entre estas formas de organización política se pueden encontrar dos esferas principales de interacción política. Y el centro de una estaba en la mitad septentrional de Colombia, junto con la Baja Centroamérica, Panamá y Costa Rica, y el norte de Venezuela, como extensiones regionales hacia el oeste y el este respectivamente. El centro de la otra lo constituían las islas de la Española y Puerto Rico, las Grandes Antillas, además de Jamaica y Cuba. Geográficamente situadas entre estas áreas de gran desarrollo político y en algunos sentidos vinculados a ellos culturalmente, se encontraban los pueblos de las pequeñas Antillas, el nordeste de Venezuela y los llanos venezolanos, al norte y al oeste del río Orinoco, cuyas organizaciones eran menos complejas. En la periferia de los territorios caribeños, es decir, en el este de Nicaragua y Honduras, en el delta del Orinoco y en pequeñas zonas de Cuba y la Española, unas pocas sociedades seguían existiendo con un bajo nivel de desarrollo cultural de tipo tribal. A la luz de esta cita, puede uno percatarse de que Dussel cae en la trampa de la exaltación exclusiva de las grandes culturas, convirtiendo al resto de las culturas americanas en periferia de la periferia, sin percatarse de que precisamente por el hecho de conformar una sociedad no estratificada y que no constituía un Estado, los taínos causaron un profundo impacto en los europeos. Estos se vieron obligados a reflexionar sobre sí mismos como colonizadores y a ver con nuevos ojos su propia sociedad. De ahí que toda la obra de Fray Bartolomé de las Casas, así como la Utopía de Tomás Moro, publicada en 1516, antes que cualquier europeo hubiera pisado tierras mexicanas, diera lugar, por un lado, a las utopías religiosas, como a la de Vasco de Quiroga, quien se reconoce deudor de Moro, por el otro, a las utopías socialistas. Las Casas, quien vivió casi toda su vida americana en las Antillas, así como la justa realidad del Nuevo Mundo, constituyen el punto de partida de una filosofía crítica, que a través de los socialistas franceses llega a Carlos Marx. A su vez, Marx es el punto de partida de la filosofía crítica contemporánea. Asimismo lo es, supuestamente, de la filosofía de la liberación en la versión de Dussel. En otro esquema del citado ensayo, Dussel sitúa, son resúmenes, esquemas gráficos, Dussel sitúa la emancipación de Hispanoamérica del dominio español en las primeras décadas del siglo XIX, ignorando con ello a Cuba y Puerto Rico, países hispanoamericanos que, como es de todo sabido, permanecieron bajo el yugo colonial hispánico hasta 1898. ¿Acaso Dussel haya sido influido por Immanuel Wallerstein, quien en las primeras páginas del primer tomo de su obra, El moderno sistema mundial, citado por Dussel, ha escrito: los países latinoamericanos en la década de 1970 eran independientes desde hacía 150 años. Pero hay que decir que si bien la mira de Wallerstein es sumamente amplia y abarcadora en el marco de su concepto de sistema mundial, la guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898 significó el estreno de los Estados Unidos como potencia mundial y asimismo el comienzo de la etapa de la historia contemporánea conocida como imperialismo, lo cual no puede ser contemplado como un mero acontecimiento local. Este hecho significó la ocupación de Cuba y la anexión de Puerto Rico, las Filipinas y Guam, y de paso la de Hawái y las Islas Wake. La reflexión en torno a la naturaleza de ese conflicto bélico le habría permitido a Dussel valorar la teoría leninista del imperialismo, ya que muy sagazmente Vladimir Ilich Lenin vio en aquella guerra el momento que dio inicio al imperialismo, así como acontecimientos posteriores como la guerra anglo-boer en Sudáfrica y la guerra ruso-japonesa, motivada por la rivalidad de Japón y Rusia en relación con el control de Manchuria, noreste de China. Así pues, para Lenin, quien publicó un libro clásico acerca del imperialismo,
Los comienzos están definidos por una sucesión de hechos históricos que se extienden desde finales del siglo XIX hasta los comienzos de la Primera Guerra Mundial. El cito textual. El imperialismo como etapa superior del capitalismo en Norteamérica y en Europa y después en Asia se formó plenamente en el periodo 1898-1914. La guerra hispanoamericana, 1898. La guerra anglo-boer, 1890-1902. La guerra ruso-japonesa, 1904-1905. La crisis económica de Europa, 1900, son los principales jalones históricos de esta nueva época de la historia mundial. En contraste, y de manera sorprendente, Dussel sitúa los comienzos del imperialismo inexplicablemente alrededor de los años de 1870. Que sepamos, el acontecimiento más relevante de esos años fue la Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871, que condujo a la derrota de Francia y catalizó la unidad de Alemania como Estado-nación bajo la égida de Prusia. Es obvio que Dussel desconoce la teoría leninista del imperialismo. Sería interesante después saber cómo conceptúa Dussel el imperialismo. Y más interesante aún sería preguntarse por qué vincula los comienzos del imperialismo con Alemania, según parece, en lugar de vincularlo con el Caribe, tal como lo hace Lenin. ¿Se tratará acaso de un inconsciente germanocentrismo en Dussel? Y en última instancia, sí, en un latente eurocentrismo, a pesar de sus sistemáticas críticas a este último. No ocultaremos, por otro lado, que el desconocimiento de Lenin en este terreno por parte de Dussel no es un hecho aislado. Al cuestionar la categoría materia del pensamiento de Karl Marx, Dussel contrapone a Federico Engels e ignora totalmente a Lenin, que fue uno de los grandes continuadores de la filosofía marxista y contribuyó significativamente a su desarrollo. Parece que como no era alemán, pues, con el objetivo de abordar en él particularmente la problemática de la materia como categoría filosófica, Lenin escribió el libro titulado Materialismo y Empirio Criticismo. Por lo aquí comentado, el lector puede inferir que Dussel lo ignora absolutamente. Al respecto, es oportuno citar unos renglones escritos por Orlando Florian Catá, filósofo cubano, de la provincia de Guantánamo, para ser más específicos. Dussel, que no solamente trabaja. Dussel asume subliminalmente, dice Florian Catá, varias de las tantas formas de combatir el marxismo, es decir, desconocer la labor de Lenin en defensa y desarrollo de esta importante doctrina. Tal vez si Dussel no hubiera desdeñado a Lenin y su definición de imperialismo, se habría tornado más consciente de la necesidad de meditar acerca del papel actual de Estados Unidos como centro del sistema mundial, en tanto que superpotencia hegemónica. Hay que subrayar al respecto que el poderío de los Estados Unidos va más allá del terreno militar, acerca de lo que con acierto él ha llamado el imperio arrogante. Fareed Zakaria ofrece los siguientes datos. Con el 5% de la población del mundo a este solo país se debe el 43% de la producción económica del mundo, el 40% de su producción de alta tecnología y el 50% de su investigación y desarrollo. ¿Por qué insistir en la crítica al eurocentrismo cuando la vieja Europa, como la llamó arrogantemente Donald Rumsfeld, jefe del Pentágono, cuenta cada vez menos? Y no se trata de que el reconocimiento de que Estados Unidos es la superpotencia hegemónica en un mundo unipolar implique la sumisión al mismo. No, todo lo contrario. En la 14ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrado el pasado mes de septiembre en La Habana, se formó un frente alternativo a Estados Unidos. Esto es textual de un comentario del periódico del País de Mauricio Vicent y José Aznares. Bueno, no recuerdo si es José, pero es Aznares. Sí, a lo mejor lo confundo con ese otro personaje. Sí. Porque hay Aznares y hay Aznares. Y hay Aznares, los asnos. Sí. Sí, en los enfoques imperiales, en lo relativo a la solución de los principales problemas mundiales.
Voy a leer otra vez. En la 14ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada el pasado mes de septiembre en La Habana, se formó un frente alternativo a Estados Unidos que unánimemente discrepa de los enfoques imperiales en lo relativo a la solución de los principales problemas mundiales. Téngase presente que el movimiento de los no alineados, presidido por Cuba por un periodo de 3 años a partir de dicha cumbre, y aquí de nuevo el Caribe, reúne a casi las 2/3 partes de los países representados en la ONU. Estamos convencidos de que ni Europa ni Estados Unidos dirán la última palabra sobre los destinos de la humanidad, que otras fuerzas emergen con gran pujanza, como ha manifestado Fidel Castro. Por último, si Dussel no hubiera menospreciado a Lenin, sabría quizá de los reclamos de carácter precisamente ético suscitados en décadas recientes por la actividad al servicio de Washington de científicos sociales estadounidenses en América Latina y el sudeste asiático. Tanto le preocupa a Dussel la ética, pues debería tomar nota. Zonas del mundo que han pasado a constituir para Estados Unidos meras extensiones de su expansión imperialista de 1898. Todo lo antes expuesto nos induce a pensar que el Caribe constituye un gran vacío en la obra de Dussel y que no existe una visión del Caribe en el citado filósofo, que paradójicamente se ha propuesto formular una filosofía crítica, una ética de la liberación desde la periferia. A pesar de ello, concordamos esencialmente con el criterio de Florian, quien ha manifestado: no se debe despreciar totalmente la reflexión de Dussel, pues en ella se integran de una manera original el humanismo de Marx y el de la filosofía de la liberación, obteniéndose como resultado la crítica de la explotación del hombre por el hombre en el sistema capitalista y el planteamiento de la necesidad de un mensaje liberador para el mundo, en el cual se deben buscar alternativas diferentes a las del capitalismo. No obstante, resulta incuestionable que el fundamento histórico de la filosofía de la liberación de Dussel habría ganado en solidez y profundidad si, abandonando las anteojeras frecuentes en pensadores de la América Latina continental, hubiera sido capaz de dirigir la mirada hacia la América insular, hacia el Caribe, y el Caribe hubiera llegado a poseer la significación que merecería en el marco de la mundialidad a la que Dussel aspira. Muchas gracias a Rolando. Entonces, bueno, el espacio para preguntas, comentarios y todo lo demás, todos y luego. Perdón, Laura, una rapidín. A partir de la reunión de septiembre pasado en La Habana del grupo de los países no alineados, ¿es cuando Cuba preside este grupo? Bueno, hay que decir que Cuba ingresó al grupo desde el momento de su fundación, aunque no fue de los países promotores. Todos sabemos que se celebró la primera cumbre en 1961 en Belgrado. ¿Sí? Josip Broz Tito, Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru eran los líderes principales. Sobre todo alineado, Cuba apenas se había alojado del yugo. Entonces, pues era joven en el movimiento. Sin embargo, en 1979, Cuba fue sede de la 6ª cumbre. ¿Sí? Y ahora, hace 3 años, en Kuala Lumpur, Malasia, se decidió que Cuba de nuevo sería la presidenta del movimiento a partir de la cumbre que se celebró el año pasado. Así que por segunda vez preside la cumbre. Hasta 2009, en que será Egipto quien retomará la estafeta. Sí. Siguen cansados. Sí, yo creo que sí. Ya los terminé de cansar. Dos cosas, una muy puntual y otra quizá un poco más amplia por el comentario también. Con relación al uso del nombre de Hispaniola, Sí. pues, esa es una práctica muy generalizada que se originó aparentemente en la publicación en italiano de las décadas del Nuevo Mundo de Pedro Martí Angelería. Y de ahí en adelante entonces se acostumbró a
a utilizar más el nombre italiano realmente, proveniente de la española, que el nombre de la española es una práctica muy común, así que no es privativa de Dussel. Y con relación a esta ausencia del Caribe en la obra de Dussel, a mí me parece que es un fenómeno mucho más generalizado, ¿no? Sí, por eso Que no se circunscribe a este pensador y escritor. Uno mira los libros de América Latina escritos por latinoamericanos y hay una ausencia muy notable del Caribe. Latinoamericanos continentales, así lo digo yo. No estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso. Entonces, en ese sentido, me parece que forma parte de una tradición que lamentablemente ha calado entre historiadores, historiadores, sociólogos, politólogos latinoamericanos. El Caribe juega un papel mínimo en todo esto. Entonces, no creo que sea algo de lo cual Dussel sea especialmente culpable, ¿no? Me parece que es parte de una corriente mucho más general. Bueno, yo no considero que sea especialmente culpable. Lo que pasa es que lo que se propone él implica que realmente tener en cuenta la historia verdadera, vamos a decir, de América, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se va a obviar? Yo no estoy condonando que sea precisamente. Tal vez se podría pasar por alto en alguien que no se propusiera los objetivos que use, pero de ahí sí, exactamente. Él ha analizado los periodos históricos, tiene sus propias visiones de toda una serie de cuestiones relativas a la continuidad entre, digamos, el mundo griego, supuesta continuidad del mundo griego en la cultura europea occidental, por cuestiones como esa basadas en Samir Amin, sin embargo algo tan cercano. Por eso yo, a pesar de que puede ser, como usted dice, el nombre española siempre me va a parecer una posición distanciada del Caribe. Yo en la primaria aprendí la española y las casas lo llaman española. Cualquier lector en español, ¿sí?, que lea las casas que lee a Gonzalo Fernández de Oviedo, cualquier cronista, pues no sé, ¿cómo llaman la española? Como los alemanes o los ingleses, no los franceses, exactamente, o los italianos, no sé. Es algo propio del castellano, ¿sí?, la española, así le llamo Colón. No consigo otro nombre en español. Yo tengo también, cuando usted plantea que Dussel ubica, el inicio del imperialismo en 1870, Sí. ¿no será porque él se refiere quizá al imperialismo, al desarrollo industrial en Inglaterra, y a raíz de ahí cómo se da la inserción de América Latina en todo este gran sistema mundial capitalista, en donde América Latina asume el papel como el exportador de materias primas, etcétera? Quizá por eso él ubica el inicio del imperialismo en esa fecha, 1870, en vez de ubicarla como había propuesto Lenin a partir de 1898. Bueno, no sé. El problema es que, ¿cuál es el concepto de imperialismo de Dussel? Porque se hablaba del imperio romano. ¿Existía imperialismo como se entiende contemporáneamente en época de los romanos? No. Es decir, el imperialismo, según Lenin, y creo que él detalla las características económicas y de otro tipo muy claramente, es ante todo la conformación de monopolios. En los 70 todavía no había la consolidación de monopolios. Por otro lado, mucho más importante que la exportación de mercancías es la exportación de capital de inversión, capital financiero, ¿sí? Eso es esencial en el imperialismo. Y es algo esencial también el enfrentamiento de las potencias por el dominio de los territorios coloniales. En este caso, obviamente, Lenin sitúa el comienzo del imperialismo en la guerra hispanoamericana porque es el conflicto entre una potencia naciente y una potencia en decadencia por posesiones coloniales. Eso mismo se da en el caso, digamos, de Sudáfrica, que es el otro ejemplo que menciona Lenin. ¿Sí? Es decir, la guerra entre los Boers, descendientes de colonos holandeses,
y los ingleses que ambicionan los diamantes de África del Sur. O el conflicto entre Japón y China, perdón, entre Japón y Rusia, por la rivalidad en Manchuria. ¿Sí? Es decir, no se trata de enfrentamiento como en el caso de la guerra prusiana entre dos potencias. No. Se trata de enfrentamiento ya que termina el periodo de caballerosidad, ¿sí?, que se abrió con la conferencia de Berlín, en que todo el mundo se repartió el pastel del mundo, ¿sí?, con toda gentileza, ¿sí? Pues ya se acabó la caballerosidad. Ahora es pues, sencillamente la guerra, ¿sí? Las guerras imperialistas, que conducen a la Primera Guerra Mundial. Ese es el concepto de Lenin. Ahora, yo no sé a qué le llaman, ¿cómo se llama? Imperialismo a Dussel. Es decir, la etapa colonialista está caracterizada por el capitalismo de libre competencia, que contrasta totalmente con el monopolio. Son dos etapas totalmente diferentes. Desde mi punto de vista, es decir, por eso digo yo, hay que saber qué conceptúa esto como imperialismo. Lo que sí es evidente es que no se ha leído a Lenin o no menosprecia a tal punto que ni siquiera lo considera. Sí, sería nada más como una cuestión sobre estas cuestiones de, yo creo que, bueno, dentro del pensamiento socialista siempre ha habido muchos planteamientos, hay quienes ponen a unos como correctores de otros o como continuadores de la idea. Por ejemplo, a mí se me ocurre, por ejemplo, esta Rosa Luxemburgo, unos la ponen como continuadora de la idea de Lenin, otros la ponen como el que rompe, ¿no? Pero bueno, yo creo que me parece muy interesante este tipo de matices que se le dan, por ejemplo, a este tipo de aspectos. Y claro, hay una cosa que, no sé, a mí me parecería muy bueno rescatar, es como esa discusión que se da justamente desde principios del siglo XIX, desde principios del siglo XX, y que más o menos a partir de mediados de 1920 en adelante es toda esta discusión sobre imperialismo, ya no tanto imperio, ¿no? La idea imperio anterior. Y claro, aquí encontramos como este tipo de cuestiones, vuelvo a retomar a Rosa Luxemburgo, caída de la tasa media de ganancia, todo este tipo de planteamientos, que en cierto momento ya llevan implícito alguna cuestión de este tipo. Por ejemplo, hablar de Lenin, pero que no lo dicen tan directamente. Sí, hay algunas citas, pero hay algunos autores que yo creo que ahí sí sería importante ver la cuestión matiz, ¿no? El matiz que le dan. Y claro, estamos hablando de autores, muchas veces son autores que hacen una interpretación, ¿no? Creo que también eso sería importante recobrarlo. ¿Cómo? Sí, es cierto. Pues, sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, no. No, por favor, ¿ya ibas a cerrar? Sí. No, yo nada más te iba a decir que ya en el terreno de la filosofía, el concepto que tiene, ¿cómo se llama? Catar, Florian Catar, es precisamente que tú se hace subinterpretación de Marx, es la dusselianización de Marx, ¿sí? Es subinterpretación. Claro, ya yo no me quiero meter, ni me corresponde meterme en un terreno filosófico. Yo lo que quería, sí, era traer a colación que Dussel no solamente ignora a Lenin en la cuestión específica del concepto del imperialismo y de los parteaguas que marcan su comienzo, sino que ignora a Lenin también en